única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Amén. Gracias, Señor, porque siendo tan grande, tan alto y sublime, Señor, nos da la oportunidad de presentarnos delante de ti, Señor, y agradecidos presentamos estas ofrendas, Señor, que sean traídos, Señor, delante de tu trono están. Pedimos en el nombre de Jesús que sean, Señor, bendecidas por tu mano poderosa, que aquellos que han traído, Señor, con gratitud delante de ti sean bendecidos. También aquellos, Señor, que no han podido por las circunstancias que tú conoces, Señor, tu mano les bendiga de igual manera, Señor, que tú conoces, Señor, todas sus necesidades y tú suplirás cada una de ellas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces llover sobre buenos, sobre malos, sobre justos e injustos, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Gracias, Señor. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Por eso usted y yo estamos en este lugar. Siéntase cómodo, siéntase en la casa del Padre, porque es en realidad donde estamos, en la casa de Dios. Por eso cuando usted llega a este lugar no se sienta como extraño, no se sienta cohibido, no se sienta atado, no se sienta avergonzado de nada. Está en la casa del Padre, está en la casa de su Padre, de nuestro Padre, por lo cual tenemos la libertad de hacer con libertad todo lo que la Biblia dice que podemos hacer, ¿verdad? Estando en la casa del Señor dice que venimos a dar nuestra alabanza con gozo, con júbilo, con alegría, con danza, con todo lo que usted puede leer en los Salmos, especialmente el Salmo 150, que tiene una gran lista ahí de la cual podemos sacar muchas para poner en práctica aquí. Y siéntase libre, no se sienta, como le digo, le repito, no se sienta atado, avergonzado, porque el hermano que está al lado suyo vino a hacer lo mismo, a alabar a Dios. Así que cuando usted alabe a Dios, el hermano no va a decir nada. No esté pensando usted qué va a decir si levanto las manos muy alto o si aplaudo muy fuerte, si digo un gloria a Dios con una voz muy alta. No se preocupe de eso, porque el hermano que está al lado, como le dije, vino a lo mismo. Así que debería de animarnos que el hermano que está al lado vino a hacer lo mismo. Yo siempre he dicho que si el hermano que está al lado mío danza, yo voy a querer hacerlo mejor. No porque hay una competencia, sino porque anima. La persona que está al lado anima. Si está levantando las manos, usted no quiere quedarse, usted eso lo anima a usted levantar las manos. Yo me paro a la par de mi hijo y mi hijo está ahí que parece a veces que dan ganas de agarrarlo del pelo y sacudirlo, ¿ah? Porque uno está ahí ante ti con gozo y están todos así, todo tieso. Y dice, ¿dónde está el gozo? Ya lo hemos platicado mucho en la casa porque hablamos mucho de eso. Y entonces yo siempre estoy ahí codeándolo. ¡Ey, es con gozo! Y entonces él empieza a aplaudir más fuerte. Lo bueno que sí hace caso, ¿va? Pero yo no puedo pararme al lado de cada uno de ustedes y decirles es con gozo. Me gustaría, porque yo cuando estoy allá, no es inevitable poder ver los rostros y las actitudes de las personas cuando están, y no es un regaño, hermano, es simplemente una exhortación con mucho cariño. Porque fíjese que, ya vamos a entrar a la enseñanza, pero fíjese que aquí no se trata, es que a veces pudiéramos pensar qué fastidio el de Marvin estar ahí, que ahora quiero escuchar a la iglesia, que pare la música, que solamente quiero escuchar las voces de esta fila, esta otra y esta, a ver quién lo hace más fuerte. Alguno podrá pensar, qué fastidio, ¿por qué no sigue cantando? ¿Qué le importa cómo lo hacemos, verdad? Pero el punto aquí
es de que venimos, la alabanza es una ofrenda para Dios, para nuestro Rey, una ofrenda que lo hacemos porque estamos agradecidos, es nuestra expresión de gratitud, porque no merecíamos un perdón tan grande, un sacrificio tan grande, y como sabemos que somos inmerecedores, reconocemos que tan grande es el sacrificio y tan inmerecedores que éramos del mismo, entonces venimos y traemos nuestra ofrenda delante de Él, le adoramos, le exaltamos, estamos agradecidos. Gracias, aquí está mi alabanza, eres grande, eres hermoso, eres fuerte, eres todo lo que podemos expresar en la alabanza. Entonces, como es una ofrenda, no queremos presentar cualquier ofrenda. Por eso usted ve que Marvin está ahí tratando de animarlo a usted, porque queremos que es adornar esa ofrenda. Es como, le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Si usted es el homenajeado, un cumpleañero, y le traen un pastel, viene la persona encargada de traer el pastel y lo pone aquí, pero viene un pastel, vamos a ponerlo así, de color blanco, simple, sin letras, sin otro color más que el blanco. La persona encargada del pastel lo ve y quiere adornarlo, le quiere poner los colores que le ponen al pastel, los dulcecitos esos, las cosas, las florecitas, todo lo que pueden ponerle los que decoran los pasteles. Entonces lo quiere poner bonito porque lo quiere presentar, que se vea bonito, que el que lo va a recibir diga qué bonito pastel, estuvieron pensando en presentármelo bien, lo adornaron bien porque quisieron hacerme sentir especial y no me lo trajeron así todo simple, porque cuando sacan un pastel del horno, viene simplemente, es un pan, es un simple pan. Si lo traen así como recién sacado del horno, nadie va a querer decir ese es un bonito pastel, es un simple pan. Pero el que está encargado de eso lo adorna, yo no sé ni cómo se llaman esas cosas que le ponen ahí, pero lo hacen que se vea bien bonito, que todos los que lo ven dicen qué bonito pastel, quién lo hizo, porque yo quiero que me haga el mío y así, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Ahora, volviendo al tema de la alabanza, que es la razón por la que lo estoy hablando aquí del pastel bendito este, entonces lo adornan y se lo presentan al cumpleañero, y el cumpleañero se deleita en verlo al saber que pensaron y no se lo trajeron todo simple. Esa es la alabanza para Dios. Entonces cuando Marvin le fastidia a usted, si lo quiere ver así como un fastidio, le está diciendo, hermanos, adornemos el pastel, porque se lo vamos a presentar al Rey. Es para Él, hagamos que el pastel se vea bonito. Hermanos, levante las manos para que el pastel se vea bonito, pongámosle color a la alabanza, pongámosle sabor, pongámosle florecitas, hagámoslo lo más lindo para presentárselo a nuestro Rey. Esa es la alabanza. Por eso es que usted ve que Marvin levante sus manos, alabe a Dios, a su nombre, y que esto y que lo otro. Si está torcido, usted enderécese, y si no puede danzar, haga la lucha. Todo lo que se le dice, discúlpenos si viene a ser un fastidio cuando lo hacemos, pero queremos adornar ese pastel para nuestro Rey. Queremos adornar la alabanza para presentárselo y que nuestro Rey diga, estuvieron pensando en darme lo mejor. Estuvieron, no solamente me trajeron una alabanza, ante ti con gozo, palmearé. No, sino que lo adornaron, lo pusieron bonito para el Rey. Y entonces, no se sienta extraño en la casa del Padre, porque a eso venimos a darle nuestra alabanza, nuestro pastel de alabanza al Rey. Amén. Bien, vamos a orar. Antes que nada, quiero orar por la enseñanza, pero cierre sus ojos, vamos todos a unirnos en oración. Señor, te doy gracias por este momento, Padre, que me permites estar delante de tu trono, Señor, y ante la presencia de tus hijos aquí en este lugar. Yo te pido, Señor, que como pusiste el sentir en mi corazón, Señor, que sanes a los que están enfermos en este lugar. Pido en el nombre de Jesús que tu mano poderosa sea sobre cada uno de aquellos que estén sintiendo, Señor, dolor, cualquiera que esté pasando, Señor, por alguna circunstancia, que está esperando un milagro de tu mano poderosa, Señor. Obra en el nombre poderoso, ese nombre que hemos mencionado que es poderoso en este lugar, ante el cual, Señor, estamos presentes en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que los enfermos son sanados en este lugar por tu nombre, por tus llagas, Señor, en la cruz del Calvario. Creemos, Señor, que está hecho. Señor, también recibimos libertad a aquellos que están siendo oprimidos en la mente, Señor, aquellos que el enemigo está llevando, Señor,
a ponerle pensamientos negativos, Señor, que van en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús los declaramos libres, esas mentes libres, en el nombre de Jesús en este momento, Señor, que sus corazones estén, Señor, dispuestos a cambiar y que su mentalidad, Señor, sea diferente al salir de este lugar. Te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a compartir tu palabra. Toma el control, Espíritu de Dios. Sin ti nada somos, Señor. Amén. Le mencionaba, y qué bueno porque está conectado con lo que vamos a hablar en esta hora. Yo le quiero compartir ahora un tema que es bien hermoso, porque es un tema que de ahí se comienza, o es la fuente de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de cómo nos comportamos. Es ahí donde nace todo. Y yo quiero hablarle en esta noche quiero compartir el tema de los pensamientos. Le puse como tema pensamientos visibles. Yo no sé si usted puede ver lo que está pensando el hermano que está a su lado. No se puede, ¿verdad? Pero el tema es pensamientos visibles. Y lo vamos a ir desenvolviendo poco a poco. Pensamientos visibles, ¿por qué? Porque fíjese que el libro de Gálatas, capítulo 5, 16, ahorita vamos a llegar a por qué salió el tema. Capítulo 5 de Gálatas, 16 al 18, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El último versículo dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí ya esto lo hemos leído muchas veces, y ya sabemos que Gálatas dice que esas son las obras de la carne y esos son los frutos del Espíritu. La razón por la que le menciono esto al principio es para que tengamos en mente de que siempre nuestra lucha, la lucha que se está librando en el reino de Dios es entre la carne y el Espíritu, una lucha entre la carne y el Espíritu. Tenga esto en mente, y ahora regresamos a esto. Pensamientos visibles, dice el libro de Isaías 55, 6. El Señor hablándole a su pueblo, dice: buscad a Jehová, desde el versículo 6 hasta el 11, vamos a leerlo así rapidito. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Mire, recuérdese de esto: pensamientos y caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el siguiente versículo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, otra vez caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, otra vez caminos y pensamientos. Dice el 10, porque como desciende de los, esto es bien hermoso, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El último versículo dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Estaba yo leyendo esto y yo recibí algo bien bonito. Ahorita se lo voy a explicar, ojalá que se lo pueda explicar. Pero para dar una introducción así breve, para que se entienda lo que estoy voy a tratar de decirle. Cuando yo estaba en Guatemala en el año 1997, que fue cuando me vine para acá, yo no tenía ningún pensamiento, ni mis sueños había pasado viajar a Estados Unidos o querer llegar aquí. Una, porque yo creo que yo era muy, yo por decirlo así tan claro, me daba miedo el viaje. Era muy peligroso, por lo mismo ni siquiera me pensaba, o sea, todas las historias que oía, ni siquiera yo, ni me pasaba por la mente, sí, yo algún día lo voy a hacer, no.
Y otra cosa, no había dinero, que era otro factor bien importante, que si no hay de eso no se puede mover uno. Pero en ese tiempo que yo estoy hablándole, que no pasaba por mi mente nada, llega mi primo de Estados Unidos y llega a visitarnos allá. Y él, como había estado aquí, y llegó a saludarnos después de muchos años que no lo veíamos. Y en una de esas él nos quedamos solos y empezó a decirme, primo, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Cuánto ganás? Y le empecé a decir la miseria que ganaba. Y él me dice, no, primo, esto aquí, eso no es nada, eso no es dinero. Y me empezó a decir, fíjate que si vas allá, te van a pagar, puedes ganar hasta $50 el día, y $50 en el 97, ahorita para ustedes no será nada, pero en el 97 era un dineral, porque $50 al día era un aproximado de lo que yo ganaba en una quincena allá, y tal vez más días. Entonces cuando me dijo que yo podía ganar en un día lo que yo ganaba en una quincena allá, olvídese de que yo no tenía pensamiento de venirme para acá. Me cambió la mentalidad, me despertó el deseo de no tener ni el pensamiento mínimo de querer venir, de viajar hacia acá. Mi mente cambió porque él me impartió su experiencia, lo que había vivido aquí, lo que más bien me trasladó lo de aquí, me lo llevó allá, me lo fue a plantear. Y entonces ya su pensamiento vino a ser el mío, de querer estar aquí, porque él sí iba a venir igual. Él dice, fíjate que me voy a ir, y si te vas conmigo, podemos llegar, ya te consigo trabajo, yo ya sé cómo conseguir trabajo. Y le dije, fíjate que no tengo dinero, no te preocupes que yo tampoco tengo, entonces no vamos a ir trabajando. Me puso así un plan que ya me trajo a Estados Unidos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? Porque me cambió la mentalidad, más bien cambió mi mentalidad de no querer venir por el miedo y por el no tener dinero. Me dijo, me lo puso tan bonito que el miedo se me fue. El plan que me propuso de que no había necesidad de dinero porque nos íbamos a venir trabajando, también cambió mi mentalidad de que no podía venirme por no tener dinero. Entonces, mis pensamientos cambiaron. ¿Por qué? Porque él puso sus pensamientos en mi mente, por decirlo así. Venimos a ser uno en pensamientos. Ya yo quería lo que él tenía, sus pensamientos, y él se adueñó de mis pensamientos, por decirlo así. Porque les digo así porque quiero darle una base a lo que estoy tratando de decirle con este texto. Entonces, cambió mi mentalidad. Ahora, él pudo haber llegado y decirme, contarme sus experiencias, y yo seguir con la misma mentalidad de tener miedo, no importa qué tan bonito me lo pintes, no voy a irme contigo, no me vas a convencer, no importa que me digas que no necesito dinero, igual mejor prefiero seguir ganando aquí lo que estoy ganando, una miseria, pero no me muevo. Tenía esa opción también. Y que él tuviera todas sus ofertas y sus buenos pensamientos para mí, pero esos pensamientos no me iban a cambiar mi mentalidad. Entonces no iba a recibir ningún beneficio, aunque él me lo planteara bonito. Con eso que le estoy contando es lo mismo que está diciendo Dios aquí. Dice, si volvemos al versículo que dice, porque vuestros pensamientos, dice el versículo, no son los míos, en el 8, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos o mis caminos. Le dije que prestara atención en los pensamientos y los caminos, porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien. Dice otro versículo en Isaías 29:11, dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Esos son los pensamientos, pero como nosotros no estamos conectados a los pensamientos de Dios, entonces dice Dios, como no estás conectado con mis pensamientos, aunque mis pensamientos son de bien, tus caminos no son los míos. ¿Por qué? Porque le decía, mi primo con sus pensamientos podía emprender su camino y venirse a Estados Unidos. Yo, por no querer unirme a sus pensamientos, yo podía seguir también por el mío. Entonces, sus caminos no iban a ser mis caminos. Y es lo mismo que está diciendo Dios aquí. Si no venís a unir tus pensamientos con los míos, si no unimos pensamientos, no vas a andar en mis caminos. Es necesario que tengamos los pensamientos y unamos nuestros pensamientos a los pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros, para entonces andar por esos caminos que son los caminos de Él. Ojalá se esté entendiendo lo que estoy aquí diciendo varias veces, pero lo digo con el propósito de dejarlo un poquito más bien explicado.
Ahora dice Dios, porque mis pensamientos no son mis pensamientos no son los vuestros, y ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y dice el siguiente, el 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. El siguiente dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese que aquí está comparando, está hablando de sus pensamientos. Dios está hablando de sus pensamientos, ¿verdad? De su palabra, de lo que Él dice para nosotros que son para bien. Él dice ahora, así como la lluvia desciende, recuérdese que está conectado con los pensamientos de Dios, así como la lluvia desciende y cuando toca la tierra la hace germinar. Pero la lluvia si no tiene una conexión con la tierra, no da ningún fruto. Tiene que haber una conexión entre la lluvia y la tierra. La tierra se tiene que dejar tocar por la lluvia para que entonces germine, dice, hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Si no hay esa conexión, digamos que la lluvia descendiera y se quedara a este nivel y no lograra tener contacto con la tierra, solo por poner un ejemplo así tan sencillo y tan infantil, si se quedara aquí y no hubiera ese contacto, la tierra sigue seca, sigue sin germinar, sigue sin producir, no da ningún fruto. Pero cuando hay esa conexión, la tierra se moja, se deja tocar por la lluvia, entonces da todo lo que dice. Entonces, como está hablando de los pensamientos de Dios y los caminos, está diciendo Dios, si mis pensamientos logran tocar tu manera de vivir y venimos a tener esa conexión, tus caminos van a cambiar, vas a dar frutos, vas a tener semilla y vas a poder dar pan a aquel que está hambriento, pero necesita estar esa conexión, así como la lluvia toca la tierra, que los pensamientos de Dios vengan a cambiar y vengan a que nuestros caminos sean fructíferos, caminos que sean deseables, caminos que puedan saciar el hambre y la necesidad de aquellos que están hambrientos. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Si tenemos esa conexión, que los pensamientos de Dios toquen nuestra tierra, nuestro camino, vamos a producir, vamos a dar semilla y vamos a poder vamos a producir pan para aquel que está hambriento y necesitado. Dice el último versículo y ya vamos a salir de aquí. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Pero tiene que haber esa conexión. Si no hay esa conexión, la palabra de Dios está ahí, esperando que hagamos esa conexión. Dios siempre está deseando, dice que sus pensamientos, lo repito, son de bien para nosotros. Jeremías 29:11. Si podemos leer, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El siguiente versículo, hasta el 13, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando entendamos que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y querramos tener una conexión con sus pensamientos, entonces venimos a Él, oramos, le buscamos y Él se deja encontrar, porque eso es lo que Él está esperando, esa conexión, que nosotros querramos esa conexión con su presencia. Ahora, el tema, pensamientos visibles, Proverbios 23:6 al 7, dice, de ahí fue donde salió el tema, no comáis pan con el avaro, ni codiciéis sus manjares. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no estará contigo. Está diciendo aquí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que esa persona, sus actitudes, están diciendo cómo está pensando. Su pensamiento usted lo va a ver de acuerdo a cómo la persona está actuando. Por eso dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que estás viendo no es nada más y nada menos que sus pensamientos. Eso es lo que estás viendo. Él está diciendo, así como es su pensamiento, así es la persona. Entonces aquí puedo ver yo el tema de que los pensamientos son visibles, porque lo que tenemos pensado, lo que pensamos, es lo que actuamos. Entonces nuestros pensamientos se hacen visibles con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Y es bien importante ese tema y quise compartirlo con usted porque me
Me impactó cuando yo estaba leyendo este versículo, que a veces dicen, no te puedo leer los pensamientos, pero yo dije, con este versículo uno puede ver los pensamientos de las personas. Y le voy a poner un ejemplo. Y ojalá, bueno, ojalá no se ofenda, pero si se ofende, qué bueno. ¿Por qué vemos aquí la iglesia o el templo, o los templos? No, para que no se ofenda, no este templo, los templos, porque ese es un problema general a nivel mundial en la iglesia de Cristo. ¿Por qué vemos los templos los domingos llenos? Por decirlo así, cuando a veces no están llenos ahora por eso de la pandemia, ¿va? Pero llenos en el sentido de que la gente llega los domingos y los templos se llenan. ¿Tiene idea usted por qué es? Porque la gente, esta es la respuesta, porque la gente, los cristianos, que son los que van a los templos, y la gente también que a veces visita los templos, aunque no son cristianos, ya pusieron en su mente, en su pensamiento, que el domingo hay que ir a la iglesia. Lo pensaron, algunos lo piensan desde el lunes, otros ya el miércoles, el viernes, tal vez alguno el sábado, alguien lo invitó y lo convenció para llegar el domingo, pero se lo puso en su pensamiento que el domingo había que estar. Y llegó a la iglesia, llegó al templo y empezó el lunes, pero no había pensamiento para venir el miércoles, no había pensamiento para venir el viernes, sino había un pensamiento para venir el domingo otra vez. Entonces, por eso es que las congregaciones se ven llenas los domingos, porque la mayoría de las personas se ponen en su mentalidad de llegar el domingo, lo ponen en su pensamiento, lo guardan y lo cuidan hasta que el domingo usted ve que esa persona tenía en su pensamiento, ahí usted ve el pensamiento visible, ya lo hace visible el pensamiento, tenía en mente llegar el domingo. ¿Se entiende lo que le digo? El pensamiento se hizo visible, ¿por qué? Porque ahora lo ve en el templo, lo ve donde su pensamiento le llevó. Entonces, el pensamiento se hace visible y así, ese es un ejemplo de iglesia que podemos identificarnos porque es donde estamos, pero así con todas nuestras actitudes nosotros podemos ver qué es lo que estamos, con las actitudes de las personas podemos ver cómo piensa la persona. Una persona que a cada rato está fumando, yo lo digo porque tengo un compañero de trabajo que a cada rato fuma, yo sé qué es lo que está pensando él cuando estamos trabajando. Él está pensando ya qué momento va a tener libre para sacar un cigarro y ponérselo a fumar. Podemos estar trabajando y estar en algo, haciendo algo juntos, pero yo sé que por la cabeza él está mirando a ver dónde se va a ir a parar a fumarse un cigarro. Y cuando él se para y fuma el cigarro, yo sé que eso lo tenía en la mente. Yo puedo ver su pensamiento que se hace manifiesto, se hace visible cuando él empieza a fumar su cigarro. Entonces, las actitudes, nuestras acciones dicen en qué estamos pensando. Y me da mucha gracia porque hasta el Facebook lo sabe. Porque usted no ha visto qué es lo que Facebook le pregunta cuando usted está leyendo su Facebook. ¿Qué estás pensando? Dice. What's in your mind? Como que le interesa. ¿Qué estás pensando? Yo cuando muy empezaba a usar Facebook, cuando decía ¿qué estás pensando? Yo decía, ¿qué te importa? Sí, porque decía, ¿qué le importa que estoy pensando si yo nomás estoy viendo aquí? Me gusta chismear lo que están haciendo las otras personas. ¿Qué estoy pensando? Eso no es tu problema. Pero fíjese lo importante de eso, que hasta Facebook lo sabe, y quiere saber qué estás pensando, porque dime lo que piensas y te diré quién eres, como quien dice, ¿va? Pero ya para dejar de dar vuelta en lo que le estaba diciendo, entonces dice el Proverbios que cuál es tu pensamiento, así es la persona, así somos nosotros. Lo que pensamos es lo que manifestamos, a lo que damos lugar a nuestros pensamientos es lo que vamos a hacer. Ya sea para bien o sea para mal. Usted ve personas, le mencionaba, que fuman, que se emborrachan, porque eso está en su mente. Hay personas que dicen, llegó el viernes, qué bueno, viernes social le llaman. Con el significado de que llegó el momento de emborracharse, el momento de salir a hacer sus barbaridades. Eso tienen en mente y eso lo están pensando, lo llevan a cabo el viernes y ya llegando el sábado ya tienen la mentalidad que el viernes van a volver a hacer lo mismo. Entonces, manifiestan su pensamiento. Ahora, es un problema bien grande porque fíjese que nosotros aquí lo vemos así a nivel nada más personal y a nivel de iglesia tal vez, pero es un problema que llevó a la destrucción del mundo en el principio. Y lo vamos a ver en Génesis 6. Los pensamientos es algo que nosotros tenemos que ver
cómo cambiar. Por eso es que vamos a seguir desarrollando eso, cómo cambiar nuestra manera de pensar, y ojalá nos alcance el tiempo. Pero dice en Génesis 6, versículo 1 en adelante, que cuando Dios creó al mundo y la gente se siguió, después de que Adán y Eva cayó, siguieron naciendo más personas, la tierra se llenó, y dice que aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. ¿Qué fue lo que vio Dios? Que todo designio de los pensamientos era de continuo al mal. Fueron los pensamientos de los hombres que lo único que manifestaban, o las acciones de los hombres a causa de sus malos pensamientos, todas sus obras eran malas. Fue lo que llevó a que Dios se disgustara. Y dice el último versículo que vamos a leer: y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y aquí podemos ver que el pensamiento de los hombres llevó a que Dios empezara a verlos de tal manera que dijo, hay que ponerle un fin a esto. Sus pensamientos eran de continuo al mal, era lo que manifestaban. Pero hay un versículo que me llamó la atención, y fue la razón por la que leímos Gálatas en el principio, y dice aquí, fíjese que Gálatas habla de una lucha, le mencionaba, entre la carne, el espíritu y la carne, ¿verdad? Y aquí, en este panorama que estamos viendo, donde Dios estaba viendo las obras de los hombres al principio, antes del diluvio, estamos viendo que era la misma lucha entre la carne y el espíritu. Ahorita se lo voy a mostrar. Si leemos el versículo, creo que vamos a leer del 2 en adelante, 6:2. Era la misma batalla, la misma lucha entre la carne y el espíritu. El versículo 2, si me lo pone por favor. Que viendo que los hijos de las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. El siguiente dice, y dijo Jehová, mire, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, era el espíritu y la carne. No, dice, no va a contender, porque yo soy espíritu y él es carne. Entonces el espíritu y la carne los que dicen que lo que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Lo vamos a leer también más después. Entonces era una lucha entre la carne y el espíritu, y los pensamientos de esos que andaban en la carne o en las obras de la carne eran de continuo al mal. Y le leía Gálatas, porque la lucha que dice que tenemos ahora es contra la carne y el espíritu, y estos batallan entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos nosotros. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Esa misma lucha llevó a que el mundo fuera destruido y solamente se salvara Noé y su familia. En esa misma lucha estamos nosotros. Estos solamente eran figuras de lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento. En esa misma lucha entre la carne y el espíritu estamos nosotros. Estamos viviendo en un mundo que lo podemos ver, y ahora sí que ya podemos ver, visualizar lo que la gente piensa allá afuera. Vemos la maldad de todo lo que se habla, lo que se dice, lo que vemos en la televisión, en las noticias. Podemos ver cómo piensa la gente. Su pensamiento es de continuo al mal. Todo lo que vemos ya no podemos ver nada, porque siempre se va a manifestar los pensamientos de las personas que son de continuo al mal. Y en esa generación estamos viviendo nosotros una lucha entre la carne y el espíritu. Romanos 12, 1 y 2 dice que nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos esta mente que va a hacer que obremos, que manifestemos lo que pensamos, lo vamos a manifestar. Entonces dice aquí en Romanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El segundo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo, no se conformen a este siglo, que sus pensamientos son de continuo al mal, y
Tal vez nosotros hemos caído en eso, porque la iglesia ha caído en eso de que los pensamientos, a veces también los de nosotros, se van a querer correr tras las obras de la carne. Y aquí nos dice Romanos, transformen su manera de pensar, renueven su entendimiento para que así puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. En eso debemos nosotros estar, si se puede decir así, de buena manera, afanados, preocupados en ver cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros en medio de esta generación que tiene el entendimiento de continuo al mal. Entre la lucha de la carne y el espíritu, nosotros debemos de estar en el lado del espíritu, renovando nuestros pensamientos, que lo que tenemos, porque venimos con una mente carnal, que eso que está en nosotros, que nos puede llevar de continuo al mal, como al principio lo dice Génesis, que los pensamientos de estas personas eran de continuo al mal. Eso que puede estar en nosotros, hay que renovarlo, hay que sacarlo y llenarnos de lo que es la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Ese debe ser nuestro buen afán, nuestra buena preocupación, si queremos tener un afán y una preocupación de qué es la voluntad de Dios para nosotros. Pero nuestra mentalidad tiene que cambiar. No podemos seguir esperando pedir o esperar que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nosotros cuando nuestra mentalidad sigue siendo la misma. Es decir, no, si usted va a trabajar todos los días, es porque en su mente está que por causa del trabajo, a causa de tener ese trabajo más bien, usted va a obtener dinero para comprar la comida, para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar todos los gastos. Usted tiene el pensamiento de que usted se dirige a ese lugar y tiene que hacer el sacrificio de levantarse todas las mañanas, aunque tenga o no tenga ganas. A veces está enfermo, se va uno a trabajar porque sabe que si uno pierde un día de trabajo, le puede perjudicar el balance del dinero que va a recibir al final de la quincena o de la semana. Entonces se sacrifica porque en mente está que de ahí va a haber un beneficio, va a haber un resultado al final del sacrificio, va a valer la pena. Usted va a tener para pagar y para comprar. Así debe ser nuestra mentalidad como hijos de Dios al momento de que tiene que ver con nuestra vida o nuestra vida espiritual. Nuestros pensamientos deben de ser orar, aunque no tenga ganas, como cuando no tenemos ganas de ir a trabajar, pero hay que orar porque ahí va a haber un beneficio, vamos a encontrar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta mientras oramos. A veces no tenemos ganas de lo mismo, hay que hacer el mismo sacrificio, pero así como tenemos la mentalidad, el pensamiento para ir a trabajar, así también hay que tener el pensamiento para orar. Pero todo nace en nuestro pensamiento. Si usted se propone que va a orar de la misma manera que se propone en su mente ir a trabajar, vamos a experimentar cosas grandes que no hemos experimentado por no tener esa mentalidad. Nuestra mentalidad tiene mucho que ver. Si usted es de las personas que se ha propuesto y como yo lo hacía antes, tenía mi alarma, mi pensamiento era levantarme a las 3 de la mañana a orar y tenía mi alarma ahí para levantarme a las 3. ¿Y por qué me llevaba a poner mi alarma a las 3 de la mañana? Es porque tuve un pensamiento bueno de querer tener comunión con Dios a las 3 de la mañana. Pero si ese pensamiento no hubiera llegado, esa alarma no se hubiera activado y mucho menos me hubiera levantado. Entonces, nuestros pensamientos juegan un papel muy importante y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Qué bueno que usted llega los viernes como hoy, qué bueno que usted llega los miércoles de vez en cuando, qué bueno que llega los domingos todas las veces, pero cambia esa mentalidad. Y llegue los miércoles y ore el jueves, llegue el viernes, ore el sábado, llegue el domingo y ore el lunes y ore el martes y así. Pero la mentalidad tiene que cambiar, no podemos seguir con los mismos pensamientos y querer ver resultados, cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros si no cambiamos nuestros pensamientos. Tiene que haber un pensamiento, una renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, como dice aquí Romanos. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? No lo haga, no me diga amén nada más por hacerme sentir bien, diga amén, pero de verdad. Y si no diga amén, para que así yo me ponga más las pilas y trate de explicarlo mejor, ¿va? Pero yo espero que sí, diga amén. Usted no puede mentir, está en la casa del Señor, que el Señor lo perdone si está mintiendo. Romanos 8, aquí vamos a ver nosotros cómo nosotros vamos a medir, nos vamos a poner en la balanza y vamos a ver qué tan espirituales y qué tan carnales somos, porque aquí este texto de Romanos capítulo 8, este capítulo habla de
habla de esto, nos pone en la balanza. Fíjese que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y todos sin terminar el texto decimos, amén. Y dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay que decir amén a la mitad del texto. Asegúrese que termine donde está el punto. De que dice que no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo digo, entonces sí hay condenación para los que andan en la carne. Y muchas veces decimos amén antes de tiempo. Pero las noticias son buenas más adelante, así que no se preocupe si usted si anduvimos conforme a la carne, no vamos a agüitarnos, como dicen los mexicanos. Dice el siguiente versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Fíjese que somos justificados cuando no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El siguiente versículo. Porque los que son de la carne, volvemos a los pensamientos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son de la carne, sus pensamientos carnales los llevan a hacer cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu, porque sus pensamientos son de la carne. Entonces van y hacen lo que la carne les pide. No van a donde tienen que estar porque la carne no quiere. No oramos cuando tenemos que orar porque la carne no quiere. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero ¿qué es lo que quiere el Espíritu? Que yo le empezara a preguntar, ¿qué es lo que usted piensa que el Espíritu quiere para usted? El Espíritu quiere que usted ore más, se congregue, lea la Biblia, le hablemos a las almas. Todo lo que tiene que ver, lo que la palabra dice aquí, es lo que el Espíritu quiere para nosotros. Esos son los pensamientos que el Espíritu quiere poner y que nosotros manifestemos, hagamos esos pensamientos y que no sean solamente pensamientos, sino que sean pensamientos que se hagan visibles. Como dice Santiago, ¿de qué sirve escuchar y no hacer? Los pensamientos que escuchamos cuando nos predican aquí son pensamientos que le ponen a usted cuando se para aquí un predicador, cuando el pastor viene y le da una enseñanza a usted, le está diciendo lo mismo que mi primo me dijo a mí cuando yo estaba en Guatemala, le está impartiendo sus pensamientos. El pastor Carlos le dice, el Señor es tu fortaleza, levántate, esfuérzate, sé valiente. Le está poniendo los pensamientos de la Biblia, se los está transmitiendo a usted. Ahora, usted puede hacer como dice Santiago, quedarse con esos pensamientos y no hacer nada, no hacer esos pensamientos visibles, porque es lo que pasa cuando no ponemos en práctica la palabra. Los pensamientos no los llevamos, pero no dan fruto, no se hacen visibles. Pero si aquí se nos enseña que hay que orar y que al orar Dios nos escucha y nosotros lo creemos, recibimos ese pensamiento que se nos fue implantado y vamos a orar, entonces ahora ese pensamiento que recibimos está siendo visible, lo manifestamos y se puede ver, se hace visible. Entonces, los que son de la carne van a manifestar, van a actuar y van a hacer lo que la carne quiere. Pero dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en orar, piensan en congregarse, piensan en leer la Biblia, piensan en hablarle a las personas de la palabra de Dios, piensan en todo lo que el Espíritu. Entonces, aquí lo que estaba yo viendo es que hay una lucha, como al principio, entre el Espíritu y la carne, y que va a ganar a lo que nosotros le demos lugar, a lo que nosotros hagamos visible. Eso es lo que va a ganar. Porque si aquí nosotros estamos expuestos, todos aquí estamos expuestos a que un pensamiento de la carne venga y diga, hoy no vas a ir a la iglesia, hoy no vas al servicio. Pero viene el Espíritu y dice, tienes que esforzarte aunque no tengas ganas. Entonces hay dos pensamientos, uno es la carne que dice que no, porque estamos cansados y buena excusa, me duele la uña y muy buena excusa. Pero el Espíritu dice, tenés que esforzarte. Entonces hay dos pensamientos. Los que son de la carne le van a dar lugar y van a manifestar y van a hacer visible el pensamiento, no viniendo a la iglesia porque tiene un dolor de uña y se van a quedar en la casa. Quiero aclarar que no hay ninguna condenación si usted tiene que faltar al servicio algún día.
No hay condenación. No se va a ir al infierno por faltar un día porque usted está en el hospital y una pierna no le está funcionando bien. Pero lo que quiero llevar es de que los pensamientos que vienen a nosotros, vamos a actuar y vamos a decir de quién somos y nos vamos a poner en la balanza a ver qué tan espirituales y qué tan carnales somos de acuerdo a cómo actuemos, a qué pensamiento vamos a hacer que se manifieste y se haga visible en nosotros. Si nosotros logramos vencer ese pensamiento que decía que no nos congregáramos, y que el Espíritu decía que nos esforzáramos, si le damos lugar al Espíritu, vamos a hacer visible el pensamiento del Espíritu y vamos a saber que nuestro nivel espiritual está por sobre el pensamiento de la carne. Entonces, nuestro nivel en ese pensamiento, estamos en el Espíritu. Pero así también podemos decir que no a venir al servicio, porque es el ejemplo que estoy usando, y mostrar que estamos en el lado de la carne, carnal y espiritual. Ahí podemos medirnos. Usted recuérdese que cuando lleguen los pensamientos, usted se está poniendo en la balanza. ¿Soy espiritual o soy carnal? Dependiendo del pensamiento que le venga y a cuál usted le dé lugar. Entonces dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Sigue diciendo hasta el 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y este es el problema, porque ahí es donde yo quería llegar. No hay condenación, no se va a ir al infierno por faltar un día de servicio. Si se le fue el tiempo, se quedó dormido y no oró, no hay condenación. Tiene el día de mañana para volver a empezar. El problema es de que actuando en esas obras de la carne empezamos a morir. Poco a poco estamos sangrando al punto de que estamos cayendo en un estado de muerte. Entonces, el ocuparse de esos pensamientos que llegan de la carne nos lleva poco a poco, aunque no hay condenación para los que están en Cristo, poco a poco nos va poniendo en un estado de muerte, al punto de que ya después ya no sabemos ni cuál es el pensamiento del Espíritu, ni cuál es el de la carne. Ya ni siquiera tenemos esa lucha. Es bueno cuando tenemos esa lucha y la carne no quiere que vaya a la iglesia, pero el Espíritu me pone el sentir de que debo estar. Pero llega un punto donde le damos más lugar a la carne, donde ya no existe esa lucha, ya simplemente hoy no voy a la iglesia y hasta ahí. Ya no hay esa lucha. Cuando llegamos a ese punto, ya estamos en el asador del enemigo, ya estamos en un estado de muerte, porque nos hemos ocupado mucho en la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y aquí es donde yo quiero también enfatizar esto. Van a haber momentos difíciles en nuestra vida y los hemos pasado, momentos horribles, aun cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, pero si estamos en el Espíritu, aún en esos momentos vamos a poder ver y sentir la paz del Señor, aun que estamos pasando por tormentas, aun que estamos pasando por momentos de desesperación, momentos que no sabemos las respuestas a las muchas preguntas que pueden surgir en nuestra mente. El Señor de una manera nos va a dar paz en medio de esa tormenta, pero siempre tenemos que estar en el lado del Espíritu, ocuparnos en las cosas, aún en esos momentos difíciles. Usted no deje de ocuparse en lo que el Espíritu quiere para vencer las obras de la carne. Vamos a Hebreos capítulo 4, 12. Dice Hebreos 4, 12. La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez volvemos a los pensamientos. La palabra de Dios, aquí están los pensamientos de Dios. Cuando usted deja que estos pensamientos del Espíritu, los pensamientos de Dios, que son los pensamientos de bien para nosotros, los deja que tomen lugar en su mente, estos penetran, estos buscan al punto de que van y cortan todo pensamiento que se opone a esta verdad y cambia nuestra manera de pensar. Cuando le damos lugar a esos pensamientos, cambia nuestra manera de pensar. El otro problema que existe hoy es de que nosotros no podemos o estos pensamientos no pueden cortar y penetrar hasta partir el alma y el espíritu, como dice ahí, hasta las coyunturas y los tuétanos, porque a veces ignoramos los pensamientos, porque no leemos esos pensamientos, no pasamos tiempo escudriñando estos pensamientos, los pensamientos de Dios para nosotros. Este versículo se hace manifiesto, se lleva a cabo
en nosotros cuando nosotros conocemos los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, si estamos pasando por un momento de enfermedad, un momento de tristeza, de dolor, aquí están los pensamientos y dice cómo debemos actuar. Aquí es donde esta palabra puede darnos la clave para vencer el momento de tristeza, el momento difícil que estamos pasando. Esto puede penetrar el alma aun cuando el dolor es bien fuerte. Estos pensamientos pueden transformar nuestra manera de pensar. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, aunque nuestros pensamientos carnales tengan una intención para mal. Estos pensamientos, cuando nosotros nos apoderamos de ellos y le damos lugar que entren en nuestra mente, estos pueden cambiar nuestra manera de pensar y nos llevan a lo que dice, a caminar en vida y en paz. Pero que esos pensamientos nosotros los sepamos. Si no los sabemos, no tenemos de dónde agarrar. Sin esos pensamientos nosotros no pasamos tiempo escudriñándolos. Entonces es bien importante que usted recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero está viva y es eficaz, pero usted tiene que buscarla, usted tiene que alimentarse de esta palabra que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De aquí está saliendo la palabra de la boca de Dios. En este libro están las palabras que salen de la boca de Dios. Y no sé cuánto tiempo nosotros pasamos buscando los pensamientos que pueden llegar a escudriñar y llegar a penetrar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros tuétanos. Así de espirituales podemos llegar a ser, de cuánto tiempo estamos pasando en esto. Entonces, aquí están los pensamientos de Dios para bien, que pueden cambiar y hacer que nuestros pensamientos visibles sean diferentes y sean efectivos y sean no solamente para nuestro bien, sino para aquellos que nos rodean también. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice hasta el 5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice el último versículo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y fíjese, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo que nuestras armas, todo lo que Dios nos ha revestido, lo que Dios nos da a través de su palabra y todas las promesas y todo lo que Jesús ya conquistó por nosotros, viene a equiparnos, nos viene a transformar en un soldado, en guerreros, de manera que nosotros tenemos el poder por esas armas que nos han sido dadas, por lo que ya se nos ha sido entregado, de que cuando viene nuestro pensamiento a querer llevarnos a hacer las obras de la carne, nosotros podemos llevar esos a través de lo que ya hemos aprendido, los pensamientos de Dios, podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos que vienen de la carne quieren llevarnos a desobedecer lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, pero nosotros poniendo en práctica y caminando en el Espíritu, viviendo como soldados y guerreros y sabiendo lo que tenemos, podemos llevar y contrarrestar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y que nuestros pensamientos sean visibles para bien, caminando en obediencia para el reino de Dios, para que el reino de Dios se siga estableciendo en este mundo. Amén. Dice Segunda de Reyes, ya vamos a ir concluyendo, no se preocupe, ya el tiempo está avanzando. Segunda de Reyes 5:10, aquí narra la historia de Naamán. ¿Se acuerda usted de Naamán, que era el general de Siria que tenía lepra? Y este hombre le habían dicho que podía llegar a Israel y encontrarse con el hombre de Dios y recibir su sanidad. Pero fíjese que había una bendición para este hombre, se le dijo, y vamos a leer para entenderlo. Dice, entonces Eliseo le envió, cuando él llegó a Eliseo, a donde estaba Eliseo, que era el profeta que le habían hablado, llegó a la casa de Eliseo y Eliseo no salió. Eliseo envió a un mensajero diciendo, ve, le dijo a Naamán, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y dice el siguiente versículo, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano
y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjese que Naamán dice que se fue enojado porque él decía, dice, he aquí yo decía para mí, tenía un pensamiento. Dice, yo decía, ella cuando ya llegó a Israel y a la casa de Eliseo, él ya iba con un pensamiento, llevaba una manera de pensar. Y como su pensamiento era diferente a lo que el profeta de Dios le dijo, él dijo, mi pensamiento no es lo que me está diciendo él. Yo pensé que él iba a salir, él iba a orar por mí, me iba a poner las manos. Y me manda que me lave en un río. Mi pensamiento no es el pensamiento de él. Era una lucha entre los pensamientos. Naamán estaba manifestando enojo a causa de un pensamiento que él llevaba, una mentalidad que él tenía cuando fue a la casa de Eliseo. Y Eliseo le está diciendo, tu carne, que ahora sí volvemos a la carne, a las obras de la carne, tu carne va a ser restaurada, vas a ya no vas a vivir en esta condición, no vas a estar en esa condición carnal. Si tú haces no como lo que tienes en tu mente, no lo que tienes en mente, no tus pensamientos, sino lo que te estoy diciendo, que es la palabra de Dios. Lo que Eliseo le estaba diciendo era la palabra que Dios le había dado a Eliseo que le dijera a Naamán. Era el pensamiento de Dios a través de Eliseo para Naamán. Pero Naamán venía con un pensamiento propio, con un pensamiento, podemos decirlo así, carnal, un pensamiento de sí mismo. Entonces, como su pensamiento no era el mismo del profeta, él se fue enojado. Había una bendición, había una palabra, había un pensamiento de bien para él, pero su pensamiento se estaba poniendo entre medio de su milagro, entre medio de su bendición, por la manera que decía, he aquí yo decía para mí, yo pensé que él iba a salir y estando aquí enfrente de mí me iba a poner las manos y yo iba a ser sanado. Ese no es mi pensamiento. Una lucha entre el pensamiento carnal de Naamán y entre el pensamiento del espíritu que el profeta le había dado a Naamán. Muchas veces nos pasa lo mismo. Hay bendición en la palabra que Dios habla a nuestras vidas, pero llegamos con una mentalidad de solo venir a sentarnos e irnos de la misma manera. No recibimos nada porque tenemos una mentalidad. Yo pensé que se iban a cantar 3 alabanzas nada más y cantaron 5. O yo pensé que iban a terminar a las 9:30 y terminaron a las 9:31 con 59 segundos. Hay una mentalidad que hace que nuestra bendición, que está aquí, los pensamientos de Dios están aquí para nosotros, pero nuestra manera de pensar, si no la cambiamos, vamos a seguir en lo mismo día tras día. Y como le dije, el pensamiento le cambió gracias a que un siervo le dice más adelante, sigue diciendo el versículo 12, dice, Habana y Fanfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero el siguiente dice, que sus criados se les acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y el último dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Su manera de pensar cambió. ¿Por qué? Porque sus criados le dijeron, ¿por qué no lo haces? Y es lo que viene cada predicador aquí. Esa es su manera de pensar. Usted tiene una manera de pensar así, está acostumbrado a pensar así, y aquí el que se para a predicar le dice, ¿por qué no piensa? ¿Por qué no toma el pensamiento que Dios tiene para usted, que es pensamiento de bien? Tómelo. Y su manera de pensar, su condición carnal va a ser diferente. Usted puede ser limpio, usted puede ser cambiado, usted puede ser renovado, si tan solo presta atención al pensamiento de Dios que Dios trae para usted cada vez que le hablan aquí en este lugar. Cada vez que usted se congrega, hay pensamiento de Dios que le quieren cambiar, que lo quieren limpiar, que lo quieren transformar, que lo quieren ver bien. Nos quieren ver bien, pero hasta que no quitemos nuestra manera de pensar, le cambiaron el pensamiento, la mentalidad a Naamán, y él entonces pudo recibir y su pensamiento fue cambiado. Ya para concluir, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 20. Probablemente hemos estado en esa condición. Y no es para condenación que le estoy diciendo eso, sino que diciéndole, y si estamos en esta condición, salgamos de ella,
Hay esperanza para aquellos que quieren cambiar, aquellos que no dan lugar a los pensamientos negativos como Naamán, sino que dan lugar a pensamientos buenos. Fíjese que aquí una mujer en el capítulo 9 de Mateo 20 dice, esta mujer sufría, dice, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó a Jesús el borde de su manto. El siguiente dice, porque decía dentro de sí, tuvo un pensamiento, esta mujer tuvo un pensamiento, le vino un pensamiento y esta mujer pensó, si toco tan solamente su manto voy a ser salva. Ese era un buen pensamiento. Y dice, ese pensamiento la llevó a vencer todas las barreras, todos los obstáculos que le impedían no solamente estar en ese grupo, porque ella no podía estar ahí por su condición, pero ese pensamiento le llevó a vencer todo obstáculo, toda regla, todo lo que le impedía estar ahí, y ella se adentró, tocó el borde del manto de Jesús por un pensamiento que ella tuvo, porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, el manto de Jesús, seré salva. Y el 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Su pensamiento manifestó su fe. Conectémoslo con lo que Santiago dice. Los pensamientos, cuando los recibimos, cuando tienen obras, manifiestan nuestra fe, y nuestra fe viene y cobra vida. El pensamiento de esta mujer le manifestó su fe cobró vida cuando ella pensó, caminó, hizo, tocó, su fe la llevó a recibir. Pero a lo que quiero llegar es de que su pensamiento llegó a ser visible. Cuando Jesús sintió que ella estaba tocándola y se hizo visible su pensamiento, cuando ella pensó, no solamente se quedó con el pensamiento, sino que lo actuó. Entonces nosotros tenemos los pensamientos, se nos dan los pensamientos, actuemos. Se nos enseña una palabra, actuémoslo, manifestémoslo. Y de esa manera atrevámonos a tocar, a llegar, a alcanzar, a correr, a hacer más de lo que hemos hecho. Esta mujer dice que había hecho de todo. Había ido a todos los médicos, había gastado todo su dinero, no sé cuánto era, pero me imagino que mucho por 12 años. Había hecho de todo, pero había una cosa que no había hecho, y era animarse a tocar, a acercarse al Señor. Y es lo que nosotros también tal vez hemos hecho de todo, hemos usado cualquier método, cualquier cosa. Atrevámonos a más, a ir y acercarnos, a adentrarnos y tocar la presencia del Señor. Animémonos a vencer todo obstáculo que se levanta, que no se quede solo en un pensamiento. A mí me gustaría orar no tiene que ser a las 3 de la mañana, pero por un ejemplo, a mí me gustaría orar a las 3 de la mañana. Me gustaría. Ahí se quedó el pensamiento, durmiendo también con usted. Hay que hacer, le gustaría, está bien, ponga su alarma. Me gustaría ir a la iglesia los miércoles, no solamente el domingo. Bueno, que le guste, está bien, pero venga. Me gustaría llegar a las 7:30 porque es la hora que empieza el servicio. Que no solamente se quede con que le guste, sino que venga a las 7:30. Que no se quede, ay, qué bonito pensamiento de querer llegar, ay, qué lindo sería llegar a las 7:30. Llegue a las 7:30. Y ya no lo voy a regañar más. Lucas 15, ya para terminar. Póngase de pie, por favor, para que se le pase el regaño más suave. Que no sean solo pensamientos. Hay una canción bien bonita que a mí me ministró la primera vez que la escuché, y alguien que dice, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no basta solo con soñar, no basta solo con querer hacer, es necesario morir. Dice, es bien bonita la canción esta. Pero Lucas 15, 16, ya vamos a concluimos con esto. Lucas 15, 16 también habla de alguien que se alejó y andaba alejado de la presencia del Padre, y era el hijo pródigo bien conocido y bien mencionado, y él deseaba llenar de su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice el siguiente versículo, y volviendo en sí dijo, le volvieron sus pensamientos buenos, porque tuvo un pensamiento de irse de la casa y gastar. Esos pensamientos lo llevaron a perderse, esos pensamientos de la carne lo llevaron a perderlo todo. Pero vino un pensamiento bueno y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y el siguiente dice, me levantaré, esto surgió de un pensamiento, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino, a causa de ese pensamiento se levantó, no solamente se quedó con el pensamiento, como le decía, tan bonito pensamiento, no, sino que se levantó y vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo más hermoso, hermanos, que no importa qué tantas vueltas ya le hemos dado a todos los pensamientos que la carne ha puesto en nosotros, y le hemos dado lugar a todos los pensamientos habidos y por haber, pero cuando nosotros tomamos la decisión y le damos lugar a los pensamientos que el Señor, o los pensamientos del Espíritu, un deseo de querer acercarnos al Señor, no importa qué tan lejos nos hayamos ido o hemos llegado o hemos caído tan bajo, dice que aquí el Padre, cuando aún el Hijo estaba lejos, lo vio y tuvo misericordia, y ya no fue entonces el Hijo corriendo al Padre, sino que el Padre corrió hacia el Hijo y se echó sobre su cuello y le besó. Y eso es la conclusión del mensaje, que tus pensamientos se hagan visibles para correr a Dios, que tus pensamientos se hagan visibles para querer acercarte y tocar no solamente el manto de Jesús, sino como el Hijo pródigo, correr, besar, abrazar, estar, llegar y querer vivir nuevamente en la presencia del Padre, que es donde en realidad pertenecemos. No dejamos de ser hijos. No dejó de ser hijo cuando salió de su casa, pero dejó de gozar y dejó de recibir los privilegios y recibir las bendiciones del Padre por andar lejos. Pero cuando nosotros damos lugar a los pensamientos que el Padre pone en nosotros, vamos a nuevamente habitar en su presencia, y eso es lo que en realidad el Padre quiere para nosotros. Y decía un canto que al principio estaba, o más bien al final de la adoración, y si pudiéramos cantarlo, hay momentos tan especiales que en realidad volver a la presencia del Señor son momentos especiales. Si puede levantar sus manos ahí donde está y le dice: gracias, Señor, porque tus pensamientos para mí son pensamientos de bien, y te pido que estos pensamientos de bien, que pueda yo tener una conexión con ellos, Señor, y poder hacer visibles tus pensamientos con mis actitudes, Señor, que no se queden solamente con ser pensamientos buenos, bonitos en mi mente, sino que los lleve yo, Señor, a poner por obras, que se lleven a cabo en mi vida, Señor, que yo los manifieste y que los haga visibles, Señor, que todos puedan ver que mis pensamientos son los tuyos, con mis actitudes, con todo lo que haga, con todo lo que digo, a causa, Señor, de que puedan ver mis acciones, puedan ver cuál es mi manera de pensar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros, gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Gracias, sigue ministrándonos, Señor, síguenos animando a seguir hacia adelante, y sobre todo, Señor, que podamos, cuando Cristo venga, ser tenidos por dignos de escapar de la ira venidera que ha de manifestarse en esta tierra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, de tu amor, de tu amor.
momentos, Señor, que podamos, Señor amado, tener esos momentos agradables, Señor, inolvidables, en tu presencia siempre, Señor. Que no sean solamente pensamientos como la enseñanza, sino que sea, Señor amado, se hagan visibles, Señor, esos pensamientos. Dios, sabemos que es tu anhelo, Señor, que estemos en tu presencia siempre, Señor, en todo momento, en todo lugar, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos. Acuérdense, mañana tenemos una fiesta, una quinceañera allá en casa del hermano Victoriano. Están todos invitados. La hija del hermano Pedro Vázquez, la hermana Miriam, cumple 15 años y mañana vamos a celebrar sus 15 años. Vamos a hacerle una pequeña ceremonia. A las 3 ya pueden llegar, para las 4 que ya estén todos ahí, celebrar la ceremonia allí en ese lugar. Así es que lleguen todos están invitados, y los que estén en sus casas que no hayan venido también, pues lleguen también ahí en ese lugar. Vamos a despedirnos y el domingo estaremos aquí a las 5. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos has traído a los que hemos llegado, a los que no pudieron llegar también. Bendícelos donde quiera que estén en sus hogares. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos lleves con bien a nuestros hogares en esta hora. Quita todo tropiezo, Señor. Bendice, Señor, nuestro camino, Señor. Cada vehículo, Padre, que lleguemos con bien. Y que también nos des descanso, Señor, en esta noche, para el día de mañana levantarnos fortalecidos. Para el día de mañana, Señor, también vivir para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Mañana allá en esa fiesta y el domingo aquí a las 5. Dios les bendiga.